Amigos, estamos de nuevo en el programa De Cara al Pueblo. Hoy tenemos un personaje muy especial, de esos que pueden ser folclóricos, serios, típicos, y a quienes vamos a conocer un poco de su vida, de su trayectoria y de su quehacer aquí en Supía y en la parte rural. Se trata de José Abraham Clavijo Rotavista. Bienvenido al programa. Sí, muy buenas tardes para cada uno de los oyentes y de las personas que me ven. Mi nombre es José Abraham Clavijo Rotavista de la vereda La Malia, jurisdicción de Supía Caldas. Bueno, José Abraham, hablemos un poco del inicio de su vida. ¿Dónde nació? Yo nací, en la vereda La Quinta, jurisdicción de Supía Caldas, pero de la edad de muy temprana, de 4 años a 5 añitos más o menos, me suben hacia la vereda La Malia. Bueno, José Abraham, usted es de esos afortunados del campo que pudieron contar con una partera para que lo recibiera. Sí, claro, la señora Carmelita González, cuñada de mi papá, que ella era la esposa del señor Tocayo Clavijo. Ella me recibió en los brazos cuando mi madrecita querida me tuvo. Eh, ¿Todavía vive la partera? No, ni la partera, ni mi mamá, ni mi papá están sobre la tierra, ya murieron. ¿Cómo llaman sus papás? Luis Emilio Clavijo Marulanda y María Rudori Rotavista Rotavista. Me cuentan los amigos con los que usted frecuenta el parque de Supía que sus abuelos eran primos. ¿Cómo es eso de que entre más primo más me le arrimo? Sí, de pronto sí, claro, porque mi mamita y mi papito se casaron entre primos hermanos. La leyenda de que hay alguien que se casa o cruza genes sanguíneos o engendra entre primos, de pronto en el caso de nosotros y de muchos millones sobre la tierra no existe, porque mi papá y mi mamá se casan, pero mi mamá es rotavista y él por el papá y por la mamá, porque ellos se casan entre primos hermanos y no vimos ninguna falencia entre la familia. ¿Cuántos hermanos tiene? Fuimos 8 hermanos, en este momento habemos 5 hermanos porque ya los otros fallecieron. Recuérdenos los nombres de sus hermanos. Lurmari Clavijo Rotavista, Doris Clavijo, Janet Clavijo, Eucaris Clavijo, Emilsen Clavijo y José Abraham Clavijo y Luis Emilio Clavijo. Usted ya me mira si me falta alguien, no sé. No, pues yo no los conozco. Pero son por los nombres que denomino a mis hermanos. Muy bien. Somos 8. Mire, José Abraham, hay gente que dice que el futuro de uno está echado, porque seguramente por lo que me han contado y lo que yo pude averiguar, usted fue un hombre muy andariego, pero eso se vio desde niño, porque dicen que usted nació en la Quinta y por qué resulta en La Malia. Yo, cuando mi papá nos hizo o nos engendró, nosotros nacimos en un rancho de paja en la vereda La Quinta, cubriendo solo las necesidades básicas para no mojarnos, pero mi papá después se vuelve rico porque era contar rico, era que mi papá adquiere una casa entre barro y teja en la vereda La Malia. Entonces luego nosotros nos dirigimos hacia La Malia, porque resulta de que no es el destino, sino la vida que nos corrige y nos enseña al caminar diario de la vida. Los que no conocemos cómo llegamos a la Amalia. Nosotros llegamos a La Malia aquí, en el entusiasmo, Taborda, La Quinta y La Malia. ¿Cuánto se demoran de Supía a la vereda? A la vereda se demoraban cuando había 40 minutos en un jeep. Devolvamos el casete. Usted de pequeño me dijo que había estudiado en esa vereda. Sí, claro, yo estudié y cursé hasta tercero de primaria en la vereda La Malia, donde me enseñó la señora Aida Pérez y Carmen Tulia Montoya. ¿Qué recuerda de esas maestras? Eran muy bien, eran muy queridas, muy amables, muy de todo, y toda falla y todo error que cometíamos nos lo castigaban con 4 o 5 días sin volver a la escuela, pero mi papá muy queridamente nos metían entre unos novillales, ortigales a deservar como castigo.
Estas maestras, ¿cómo hicieron para soportarlo a usted? Ah, no, con paciencia y salivita se comió el osito a la hormiguita. Dice que estudió hasta tercero de primaria. ¿Por qué solo hasta tercero? Porque mi papá era de muy bajos recursos para darle estudio a tantos hijos y mi papá más bien decidió sacarnos a trabajar, a arar el campo, a jornalear y a trabajar y jornalear para que por medio de ese salario básico llegara el sustento o agua dulce a la casa. Yo, Pero un momentico, es que me dice que estaba en tercero de primaria ujú, y que ya no cursó más. En tercero de primaria puede estar usted de cuántos años, pues. yo cuando estaba en tercero de primaria estaba cursando entre 8 y medio años o 9. Y cómo que un niño de 8 años o 9 años, el papá dice que lo saca de la escuela, que no estudie más bien que se prepare, que se haga especialista en el asadón. Lo que pasa es que esa era la época de UPA y era la época de los antiguos, porque mi papá era de allá, de atrás. Entonces mi papá decía que uno tenía que trabajar para forjarse y yo me puse los primeros zapatos cuando me los gané con el señor Toño Torrijos y el señor Salvador Torrijos de la vereda La Malia, jornaleando con él y el señor Don Fabio Mejía. Uno a esa edad y Cogía, en esa época, ¿cuánto se podía ganar al día? no, en cuanto yo la primer semana que me gané 100 pesos trabajando de lunes a sábado, cogiendo café. ¿Qué hacía con esos 100 pesos? Con esos 100 pesos se los donaba, se los entregaba a mi papá para que comprara comida. Mi papá solo bajaba yo al pueblo y me regalaba un helado o dos. ¿Cuánto era que se ganaba? 100 Perdón. pesos. Ah, bueno, queda muy claro. 100 pesos. Hoy en día, ¿qué hace usted con 100 pesos? Hoy en día con 100 pesos no me compro medio cigarrillo porque el promedio de un cigarrillo bueno vale 1.000 pesos. Muy bien, 10 añitos, trabajador, Ujú, un peón en una finca, ujú. ganando esos 100 pesos. Parece que usted algún día decidió tomar otro rumbo a los 10 años. No, yo no decidí tomar otro rumbo, sino que me levanté con un muchacho llamado Hernando Alarcón, el hijo de don Vidacio Alarcón, pero hicimos un compromiso, un pacto más que hermanos, porque él se robaba los huevos de la casa de él y los fritábamos en una coca de sardina con manteca y todo eso detrás de la casa de don Vidacio Alarcón en una casa elta. Él hacía, se robaba los quesos y de todo, hacía travesuras por complacerme a mí y estar bien conmigo. Nosotros nos Le pasábamos. estaba dando buen ejemplo entonces. No sé si era buen ejemplo, pero sí era un grado muy hermoso de amistad, porque él hacía eso por estar conmigo. Nosotros llegamos a irnos para una cañada y nos sacamos 400 o 500 lángaras o capitanes en 2 o 3 días. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? esos son pescados de cañada en esa época que ya hoy en día no existen debido a las crecientes y borrascas. Pero resulta que yo hice un pacto de amigos con Hernando Alarcón para que cuando a él le pasara algo y lo echaran o le pegaran en su casa, no me iba con él o él conmigo, pero yo lamentablemente y desafortunadamente mi papá nunca me pegó, pero sí me había echado de la edad de 9 años y yo un día le dije, papá, espere que crezca un poquito para No, no, irme. no, no, un momentico, yo no puedo entender eso. Que un papá a los 9 años le diga a su hijo que se tiene que ir de la casa. ¿Qué es eso? Eso no es normal. Ah, no, no, pero es que mi papá fue casado en 3 veces, mi papá era una especie de caníbal, con perdón de todos ustedes, porque mi papá fue casado en 3 veces, pero resulta que mi papá un día cualesquiera, un Cuando usted marrano. se refiere a caníbal, ¿qué quiere decir? Caníbal es aquella persona que no es irracional, es bruto, es terco, es un animal, es alguien que es venido de la selva ¿Y o sea, cómo tres mujeres sí, se unen a una persona que usted la sí, describe? como caníbal. Pues lo que pasa es que resulta y pasa lobos rapaces vestidos con piel de oveja, Ajá. sepulcros blanqueados, porque mi papá no se le iba a mostrar a las mujeres que conquistó y se casaron con él lo que verdaderamente era él. Era una esencia digamos, aberrantemente bruto e Ajá. ignorante. Entonces mi papá a nosotros nos enseñó o nos iba a infundir esa vida de animales, ¿sí? Ajá. A vivir en discordia en cuanta cosa, en esto y lo otro, pues tengo ciertas rencillas de pronto con mi familia por eso, porque nosotros no fuimos levantados como cristianos, sino como animales. Mi papá
en su entender o canibalismo o animalismo, no sé qué, de él nos formó así, de que era como una guerra interna familiar, esto y lo otro. Entonces yo me fui con el señor Hernando Alarcón pidiendo limosna desde Supía Caldas hasta Remedios, Antioquia. Hernando Alarcón tenía algo de congenes con el señor Jesús María Marín y Luis Eduardo Marín, tíos de él. En esa época como que tenían unos pesitos malucos. Malucos es cuando uno trabaja con la blanca, así le estoy hablando, yo puedo decirlo ahora a boca abierta porque eso ya hace muchos años que pasó, y fuimos a Medellín y pedimos limosna de aquí hasta Medellín, aquí en Supía Caldas, aquí en Supía Caldas. Usted tenía 10 años y su amiguito, ¿cuántos Mi años? amiguito tenía 12. Y se fueron a Remedios. A Remedios, Antioquia, pero pidiendo limosna y mintiéndole a la gente aquí en el retén, cuando eso era un retén con Guadua, le dijimos. ¿Usted hizo curso para echar mentiras? No, gracias a Dios lo que estoy diciendo es una escritura. Ajá, y entonces llegó a Remedios y ¿qué pasa? Llegamos a Remedios, Antioquia, fuimos donde el señor Iván Alarcón, tío del señor Hernando Alarcón, y nos quedamos allá durante mucho tiempo. Pero resulta que... ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 4 años. O sea que en todo ese tiempo, ¿qué hizo usted? Nosotros volíamos rula, pero resulta que cuando llegamos allá a Remedios, Antioquia, la rula era muy grande, pero la tuvimos que partir así porque no éramos capaz con ella, ¿sí? Hasta que fuéramos capaz con ella. Me gané aproximadamente 280 jornales con un señor, con otros señores, otros jornales, esto y lo otro. Cuando vine aquí a Supía Caldas, que vine después de mi compañero Hernando Alarcón, cuando mi mamá le pregunta a Hernando Alarcón por mí, él no sabe dar fe de mí ni nada de eso, porque no. Se dividieron los caminos. ¿Por qué se dividieron los caminos? Porque él se enamoró de una muchacha Marlene, hija de un señor doña Ubaldo y doña Carmen, pero ella no le correspondió y él enguayabadamente se vino para acá. Pero yo me quedé otro tiempito y cuando vine aquí, vine ya barbao, vine diferente, pero cuando llegué aquí a Supía Caldas, fui donde el señor Ramón Cano, llamado Yegua Negra o Ramón Cano aquí, y le dije, lléveme estas 3 cargas. ¿Cuáles eran las 3 cargas? Las 3 cargas eran cal e insopos y pintura para pintar el rancho o madriguera o casa en La Malia, y esta otra carga de mercado. Pero resulta que mi papá, como era un caníbal, mi papá a los 3 días me dijo, no, mijo, siempre es bueno que se ponga usted a pintar o a blanquear la casa. Le dije, mijo, eso que sí hiciera el favor completo, pues. Yo le dije, papá, yo con mucho gusto vine aquí y yo no voy a hacer eso. Y mi mamá se emberriondó a llorar por eso, pero yo le dije, yo mañana me voy. Bajo donde don Vidacio, que me quedaba muy lejos, a 3 minutos, donde Hernando, mi compañero. Y le digo, no, mijo, nos tenemos que ir, y nos fuimos. Bueno, estamos en el programa de Cara al Pueblo. Como ustedes ven, nuestro invitado es una persona que tiene muchas anécdotas, muchas historias, muchos cuentos. José Abraham Clavijo, Rotavista. Tendremos un segundo programa con esta invitada.